Te voy a contar una historia que no fue escrita para consolar, ni para enseñar, ni siquiera para entretener. Es una historia que fue concebida para incomodar, para sembrar dudas y para obligar a quien la escuche a mirar dentro de sí mismo, hacia ese lugar donde la razón ya no gobierna y donde la fe, cuando se corrompe, puede volverse más peligrosa que el peor de los pecados. Lo que estás a punto de oír no es una simple narración de terror, es el retrato de una caída lenta, inevitable y profundamente humana. En una ciudad antigua, sofocada por el peso de la tradición y el silencio de los siglos, se alzaban los muros de un monasterio tan respetado como temido. Allí vivía un hombre cuyo nombre era pronunciado con reverencia por todo San Ambrosio. Para el pueblo, él era el ejemplo vivo de la virtud, un modelo de pureza espiritual, un faro de rectitud en un mundo corrupto. Nadie recordaba haberlo visto dudar, fallar o desviarse del camino que había elegido desde su infancia. Su voz, firme y solemne, era capaz de conmover incluso a los corazones más endurecidos. Ambrosio había sido entregado al monasterio cuando apenas era un niño. No conoció a sus padres ni el calor de un hogar común. Creció rodeado de piedra, rezos y disciplina. Allí aprendió que el deseo era una debilidad, que el cuerpo era una prisión y que el alma debía dominarlo todo. Y durante años, nadie dudó de que lo había logrado. Su autodominio parecía absoluto, su fe inquebrantable. Cada sermón suyo atraía multitudes. Personas de todos los rincones acudían solo para escucharlo hablar, para observar su rostro sereno, para convencerse de que aún existía la virtud en el mundo. Pero lo que nadie comprendía era que la virtud que nunca ha sido puesta a prueba no es virtud, sino ignorancia disfrazada de santidad. Fue durante uno de esos sermones cuando ocurrió algo que, en apariencia, no tenía importancia alguna. Entre la multitud, Ambrosio notó la presencia constante de un joven novicio. Siempre estaba allí, silencioso, atento, con el rostro cubierto parcialmente por una capucha. Había algo en el que perturbaba al monje, aunque no sabía explicar qué. No era miedo, tampoco desconfianza. Era una sensación más profunda, como si su calma interior hubiese sido rozada por una mano invisible. El joven se hacía llamar Rosario. Decía haber llegado al monasterio movido por la fe y la admiración que sentía por Ambrosio. Su voz era suave, casi hipnótica, y sus gestos denotaban una devoción absoluta. Con el paso de los días, comenzó a buscar la cercanía del monje, solicitando guía espiritual, confesiones privadas, palabras de consuelo. Ambrosio, halagado sin saberlo, aceptó. Al principio, nada parecía fuera de lugar, pero poco a poco, algo comenzó a cambiar. Ambrosio empezó a pensar en Rosario fuera de los momentos de oración. Su presencia se filtraba en su mente incluso durante la noche, interrumpiendo su descanso con pensamientos que no lograba controlar. Se reprochaba a sí mismo por ello, se castigaba con ayunos y plegarias, pero cuanto más intentaba expulsar esas ideas, más fuertes regresaban. Una noche, Rosario se presentó ante él con el rostro cubierto de lágrimas. Temblaba. Dijo que guardaba un secreto imposible de ocultar por más tiempo. Ambrosio, movido por una mezcla de compasión y curiosidad, lo llevó a un lugar apartado del monasterio. Fue allí donde la verdad se reveló. Rosario no era un joven, era una mujer llamada Matilda. Había adoptado aquella identidad para poder acercarse al hombre que veneraba desde hacía años. Confesó que su amor era tan intenso que estaba dispuesta a condenarse por él. Aquella revelación cayó sobre Ambrosio como una blasfemia. Retrocedió, horrorizado, sintiendo como todo aquello que había construido dentro de sí comenzaba a resquebrajarse. Intentó huir, intentó orar, intentó convencerse de que aquello era una prueba enviada por Dios. Pero la imagen de Matilda, su voz, su entrega absoluta, se incrustaron en su mente como una herida abierta. Lo que comenzó como repulsión se transformó lentamente en deseo. Un deseo que no sabía nombrar, pero que ardía con una intensidad desconocida. Durante días luchó contra sí mismo. Se impuso castigos físicos, se negó al descanso, buscó refugio en las escrituras. Nada. La presencia de Matilda lo perseguía incluso en sueños, donde su rostro aparecía envuelto en sombras y fuego. Y entonces ocurrió lo inevitable, cedió. Ese primer acto de entrega fue también el primer paso hacia su perdición. La culpa lo consumió al instante, pero ya era demasiado tarde. La barrera que lo protegía había sido destruida. Y cuando una barrera cae, todo aquello que aguardaba del otro lado comienza a avanzar sin resistencia. Matilda, lejos de mostrarse arrepentida, parecía fortalecida. Su mirada había cambiado. Había en ella algo nuevo,
algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Hablaba con una seguridad inquietante, como si conociera secretos que no deberían ser revelados. Fue ella quien comenzó a hablarle de fuerzas ocultas, de conocimientos prohibidos, de caminos que conducían al poder absoluto. Ambrosio intentó alejarse, pero ya no tenía voluntad. Su fe, antes inquebrantable, se había convertido en una máscara frágil, y bajo esa máscara, algo oscuro crecía con rapidez. No pasó mucho tiempo antes de que sus pensamientos se volvieran más oscuros. Ya no se conformaba con el pecado cometido. Deseaba más y en ese deseo apareció otro nombre, otra figura inocente en Antonia. Antonia era joven, pura, ajena a la corrupción que comenzaba a consumir al monje. Su sola presencia despertó en él una obsesión aún más peligrosa que la anterior. A diferencia de Machudau, ella no lo buscaba, no lo provocaba, y precisamente por eso se volvió irresistible. Ambrosio empezó a justificar sus pensamientos. Se dijo que no eran reales, que solo eran pruebas impuestas por una fuerza superior, pero en lo más profundo de su ser sabía la verdad. Ya no era un hombre guiado por la fe, sino por el deseo. Las noches se volvieron insoportables. Soñaba con pasillos interminables, con puertas que se abrían hacia abismos, con voces que lo llamaban por su nombre, y siempre, al final de esos sueños, una risa suave, burlona, que parecía surgir desde el centro mismo de su mente. Fue entonces cuando Matilda regresó, ya sin máscara. Le habló de pactos, de fuerzas antiguas, de cómo podía obtener aquello que deseaba sin enfrentar las consecuencias humanas. Ambrosio sabía que debía huir, denunciarla, destruirla si era necesario, pero no lo hizo, porque en ese punto, una parte de él ya no quería salvación. Y así, sin darse cuenta, dio el primer paso hacia un abismo del que no habría retorno. Ambrosio ya no distinguía con claridad cuando había comenzado a perderse. No hubo un instante preciso, ni una decisión consciente que marcara el punto de no retorno. Fue más bien una sucesión de pequeñas concesiones, pensamientos apenas susurrados, deseos que nacían débiles y terminaban dominándolo por completo. Lo que antes le habría provocado horror, ahora se le presentaba como una posibilidad razonable. Y eso era, quizás, lo más aterrador. Matilda se convirtió en una presencia constante. Ya no se ocultaba tras gestos de humildad ni palabras suaves. Su voz adquirió un tono distinto, cargado de una autoridad inquietante. Hablaba de fuerzas antiguas, de secretos que yacían enterrados bajo siglos de temor humano. Decía que el bien y el mal no eran más que conceptos creados para controlar a los débiles, y que aquellos con la voluntad suficiente podían trascenderlos. Ambrosio escuchaba. A veces discutía, otras se enfurecía, pero siempre regresaba. Algo dentro de él reconocía esas palabras, como si fueran ecos de un pensamiento que siempre había estado allí, esperando ser pronunciado. Mientras tanto, su obsesión por Antonia crecía en silencio. La observaba desde lejos, estudiando cada gesto, cada movimiento. En su mente, la imagen de la joven se mezclaba con sueños febriles y pensamientos que lo llenaban de vergüenza durante el día y de ansiedad durante la noche. Ya no rezaba para purificarse, sino para silenciar la culpa, y cada vez funcionaba menos. Antonia, ajena a la tormenta que se gestaba a su alrededor, llevaba una vida sencilla. Vivía protegida por su madre, una mujer reservada y profundamente religiosa. Ambas confiaban en la santidad de Ambrosio, sin sospechar que esa confianza sería su perdición. Una noche, mientras la ciudad dormía, Matilda condujo al monje hacia un antiguo pasaje oculto bajo el monasterio. Las paredes estaban cubiertas de símbolos antiguos, tallados por manos que habían olvidado la luz hacía siglos. El aire era pesado, casi vivo. Allí, Matilda le habló sin rodeos. Le dijo que el deseo que lo consumía podía hacerse realidad, que no había necesidad de reprimirlo, que existían medios para doblegar la voluntad ajena. Ambrosio dudó. Por un instante, la voz de su antigua fe resonó débilmente en su interior, pero fue ahogada por otra más profunda, más antigua, que le prometía libertad. Ana aceptó. Lo que siguió fue un ritual que jamás pudo borrar de su memoria. Palabras pronunciadas en una lengua que no comprendía del todo, sombras que parecían moverse por voluntad propia, un frío que no provenía del ambiente, sino del interior del alma. Y al final, un silencio absoluto, tan denso que parecía aplastar el pecho. Desde ese momento, ya no fue el mismo. La noche en que decidió actuar llegó sin advertencia. Guiado por una certeza enfermiza, Ambrosio se dirigió al hogar de Antonia. Cada paso lo sentía inevitable, como si ya no fuera él quien caminaba,
sino algo que lo empujaba desde dentro. El encuentro fue breve y brutal. Antonia no entendía, no podía comprender cómo aquel hombre venerado se había transformado en una presencia aterradora. Sus súplicas no encontraron eco, y cuando todo terminó, el silencio volvió a apoderarse del lugar, más pesado que antes. Ambrosio halló, pero no de la escena, sino de sí mismo. Durante horas vagó sin rumbo, con la mente fragmentada, repitiendo una y otra vez que no había sido él, que algo lo había poseído, que no tenía elección. Pero en el fondo, sabía la verdad. Había cruzado una línea imposible de borrar. El descubrimiento no tardó en llegar. La ciudad despertó horrorizada. La noticia se extendió como un incendio. Las autoridades comenzaron a investigar, y aunque nadie sospechaba del santo monje, la presión crecía. Ambrosio sentía cómo las paredes se cerraban a su alrededor. Fue entonces cuando Matilda reapareció por última vez. Ya no fingía humanidad. Su mirada era antigua, cruel, triunfante. Le habló sin rodeos. Le dijo que la justicia humana estaba cerca, pero que aún existía una salida, un último pacto. Desesperado, Ambrosio aceptó sin preguntar el precio. El suelo se abrió bajo sus pies, el aire se volvió irrespirable, y en un instante fue arrancado del mundo que conocía. Cuando volvió a abrir los ojos, se encontraba en un lugar que no pertenecía ni a la vida ni a la muerte. Frente a él, la figura que había conocido como Matilda se transformó. Su belleza se deshizo como una ilusión, revelando algo antiguo, retorcido, imposible de describir sin sentir miedo. La criatura habló con una voz que no necesitaba sonido. Le reveló la verdad que había sido ocultada desde el principio. Antonia no solo era inocente, era su hermana y su madre. Aquella mujer piadosa había muerto como consecuencia directa de sus actos. Ambrosio gritó, pero no hubo respuesta. Suplicó, pero no hubo compasión. El demonio sonrió, satisfecho. Todo había sido un juego cuidadosamente diseñado para arrastrarlo hacia la condenación total. Y entonces, cuando creyó que no podía sufrir más, llegó el castigo final. Fue arrojado al vacío, no hacia la muerte, sino hacia la eternidad del dolor. Su cuerpo se quebró, pero su conciencia permaneció intacta. Cada segundo se estiró como una eternidad. Cada pensamiento se convirtió en tormento, y mientras caía, comprendió al fin que el infierno no era un lugar al que se llegaba, sino una transformación que se aceptaba paso a paso. El mundo que Ambrosio conocía desapareció por completo. Ya no había muros, ni campanas, ni velas, solo un vacío infinito, donde el tiempo se había vuelto un enemigo cruel. Allí, en esa oscuridad que parecía tener conciencia propia, cada recuerdo de su vida se convirtió en un reproche constante. Cada acto, cada pensamiento, cada deseo reprimido o cedido, le era presentado con claridad despiadada. Lo que antes había justificado con palabras piadosas, ahora se le mostraba sin filtro, como una verdad imposible de negar. Intentó aferrarse a la fe, a la esperanza, a cualquier resquicio de consuelo que aún pudiera existir. Pero incluso la oración se volvía un eco vacío. La misma voz que lo había tentado, que lo había guiado hacia el abismo, ahora se burlaba de él desde todas las direcciones al mismo tiempo. Y mientras su mente giraba en ese laberinto de sombras, Ambrosio comprendió algo que lo heló más que cualquier castigo físico. No había escapatoria, nunca la hubo. Todo había sido planeado desde el principio. Cada paso, cada error, cada rendición, cuidadosamente orquestado para demostrarle la fragilidad de su virtud y la profundidad de su corrupción. Los días, si es que podían llamarse así, se sucedían con una repetición imposible de soportar. La conciencia de Ambrosio no encontraba descanso, y cada instante le traía la visión de aquellos que había amado, engañado o destruido. Matilda, siempre sonriente, siempre triunfante, aparecía en cada rincón, recordándole el pacto que había sellado con ignorancia y deseo. Su risa, distante y cercana a la vez, se convirtió en la banda sonora de su condena. Mientras caía en aquel tormento sin fin, Ambrosio también comenzó a verse a sí mismo, con una claridad que nunca había tenido en vida. La santidad que había representado ante el mundo era un disfraz que él mismo había construido para ignorar su naturaleza más profunda. El poder de la fe, que una vez lo había protegido, se había convertido en su propia trampa. Comprendió, demasiado tarde, que el pecado no es siempre un acto aislado, sino una escalera invisible que se sube paso a paso, sin que uno lo note, hasta que ya es imposible bajar. Los rostros de sus víctimas y de los que había amado aparecían constantemente a Antonia, con sus ojos llenos de terror y sorpresa. Su madre, con la decepción y el dolor
incrustados en cada gesto. Rosario, cuyo disfraz de devoción había sido solo un instrumento del destino. Todo se mezclaba en un ciclo interminable, como si el mundo mismo se burlara de él al repetir eternamente la historia de su caída. Matilda, o aquello que había sido Matilda, lo condujo a través de recuerdos y visiones, recordándole cada traición, cada mentira, cada deseo egoísta. No necesitaba usar palabras. La presencia misma de aquella criatura era suficiente para que Ambrosio comprendiera la magnitud de su condena. Cada pensamiento, cada emoción, cada fibra de su ser se sentía expuesto y juzgado. Y allí, en ese espacio sin tiempo ni misericordia, Ambrosio se enfrentó a la última verdad. No podía redimirse, nunca había podido, pero la conciencia, aunque atormentada, es terco y desesperado. Ambrosio buscó formas de escapar, rutas que quizá no había visto antes. Rezó, suplicó, rogó por clemencia. Nada, respondió. Solo la sombra constante de la criatura que había sido su guía y su tentación. El vacío lo envolvía como un océano sin fondo, y cada intento de liberación lo hundía más. Finalmente entendió que la libertad había sido un espejismo, que la santidad, la virtud y la fe eran máscaras que la vida le había obligado a llevar y que ahora caían para revelar la brutal verdad. El monstruo siempre había estado dentro de él en a medida que la conciencia de Ambrosio se descomponía en ese infierno perpetuo. Los últimos vestigios de su humanidad comenzaron a desvanecerse. La vergüenza, el deseo, el miedo y la desesperación se mezclaban en un torbellino que parecía no tener fin. Cada pensamiento era a la vez su propio juicio y su castigo. Cada recuerdo era una herida abierta que no podía cicatrizar. Y mientras se enfrentaba a la inmensidad de su destino, comprendió algo más. La historia que había vivido no era única. Otros hombres, en otros tiempos y lugares, habían seguido la misma escalera hacia la corrupción. La diferencia era que él había sido observado, elegido y llevado al límite por fuerzas que trascendían la comprensión humana. Finalmente, en la oscuridad que lo rodeaba, Ambrosio se convirtió en un reflejo de todo aquello que había temido, un ser de deseo, culpa y desesperación perpetua. Ya no existía la santidad, ni el hombre que había sido, ni siquiera la posibilidad de arrepentimiento. Solo quedaba el conocimiento absoluto de su derrota, la certeza de que cada pensamiento, cada acción, cada elección había sido utilizada en su contra, moldeando su destino hasta convertirlo en un ejemplo vivo de la fragilidad de la virtud y la inevitabilidad de la caída. Y mientras la eternidad continuaba, Ambrosio comprendió con un terror que no podía nombrar que había un precio por conocer los límites del deseo y la fe, un precio que no se paga con vida ni muerte, sino con la interminable percepción de uno mismo atrapado en un ciclo sin fin de juicio, remordimiento y desesperación. La historia de Ambrosio, el monje que todos veneraban, se convirtió en advertencia silenciosa. Sus muros permanecieron, pero nadie se atrevió a recordar realmente lo que había ocurrido. Algunos decían que escuchaban susurros entre las paredes del monasterio, voces que hablaban de secretos, de pactos y de castigos que ninguna fe puede evitar. Otros simplemente miraban con miedo y se callaban, porque en lo más profundo todos comprendían que ciertas verdades eran demasiado peligrosas para ser pronunciadas en voz alta. Y así termina la historia que te prometí, aunque, como todo relato de horror, no termina realmente, porque las sombras de Ambrosio y de su caída siguen allí, ocultas detrás de cada gesto de aparente virtud, detrás de cada deseo reprimido que todos llevamos dentro. Esa es la verdadera lección que dejó el monje, en que el mal no siempre viene del exterior, sino del corazón, mismo de quienes creen que son incorruptibles, y que la fe, cuando se convierte en máscara, puede ser tan aterradora como cualquier demonio.